Sean bienvenidas mis queridas y amadas chicas de fe. De verdad que es un placer, un honor el poder reunirnos una semana más con ustedes. Mi nombre es Evelyn Galdames, así que muy bienvenidas a su programa Íntimos de Dios. Para dar inicio les voy a pedir que puedan inclinar su rostro y vamos a orar para poder entregarle este tiempo a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites compartir tu palabra, porque este día estrenamos misericordia, Señor, y este día hemos podido ver tu mano sobre nosotros, hemos podido sentir tu presencia, tu abrazo y el saber que no nos has abandonado, que sigues con nosotros, que nos amas, que estás allí, Señor, en los momentos que más necesitamos de ti. Gracias, Señor, habla a nuestras vidas este día y que podamos entender que nosotras debemos tener una misma conexión contigo. En el nombre de Jesús bendecimos a cada una de las mujeres que se conectará, asimismo aquellas que lo verán en retransmisión y a todas aquellas mujeres valientes y esforzadas que están ahí esperando una palabra de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde siempre el poder compartir esta enseñanza, ya sea a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o hágalo a través de su WhatsApp. Copia el link y lo pone en sus estados o envíeselo directamente a alguien que necesita una palabra de nuestro Dios este día. Vamos a tratar un tema muy hermoso, el cual está titulado La misma conexión. Y mire, me va a decir, ¿y de qué se trata eso de la misma conexión? Aquí en El Salvador, cuando hablamos de conexión, pensamos en donde conectamos los aparatos electrodomésticos. Y la palabra conexión es algo así parecido, algo que conecta con otra parte. Es una conexión. Pero ¿no le pasa que de repente, cuando usted se siente mal, aparecen personas a su alrededor que también están pasando la misma situación que usted? De repente yo me siento desanimada y casualmente me encontré personas desanimadas. De repente usted se siente enferma y encuentra personas que están enfermas. Como que lo mismo que usted tiene atrayera a personas que también están pasando por la misma necesidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cómo puede alguien desanimado con otro desanimado darse ánimo. Es muy difícil. Y eso es lo que muchas veces sucede dentro de nosotras, que estamos en una situación, en un problema, pero en vez de buscar personas que nos apoyen, que nos animen, que nos cambien el rumbo, buscamos personas que están padeciendo lo mismo que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Ponernos a llorar juntas, ponernos a quejar las dos, y no a una animar a la otra, o a una venir y darle una palabra para que se levante a orar por la otra, sino que entre las mismas, con los mismos problemas, comenzamos a lamentarnos. Entonces caemos en desánimo, en duda con el Señor, no creemos lo que Él ha prometido en su palabra, estamos negando lo que dice la Biblia. O por ejemplo, ha pasado, no sé si a usted le ha pasado que de repente ese día usted se cayó, se tropezó y se levantó tarde y olvidó el celular y el bus la dejó, y total que usted dice, hoy ha sido un mal día, comencé mal, solo falta que... En El Salvador tenemos un dicho que decimos, solo falta que una palomita me haga sus cositas en la cabeza, y ¡pum!, le pasó. Y fíjense que le quiero contar que una vez eso me pasó a mí. Y es horrible porque la misma negatividad que nosotros andamos transmitimos, y es lo que llamamos. Recuerda que la palabra de Dios dice que nosotras tenemos poder en nuestra boca, y lo que atemos aquí, ataremos en el cielo. Entonces, si nosotros estamos hablando que tendremos un mal día, tendremos un mal día. Si estamos hablando que Dios no contestará nuestras oraciones, entonces Dios no las va a contestar, porque es lo que estamos hablando con nuestra boca. Entonces a veces eso nos pasa, solo falta, dice uno, que me suceda tal cosa, y de repente le sucede. ¿Por qué? Porque usted está con algo, con un desánimo, con una negatividad, y atrae las cosas malas también. De repente lo malo sucede alrededor suyo y usted dice que como yo estoy mal, todo lo que me pasa alrededor es mal. Y Dios quiere que nosotros entendamos
que lo que pasa no es que usted tenga una negatividad y que emana, como dicen la gente que hace cosas como de espiritismo. No, sino que lo que sucede es que, como usted sabe, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa? Su espíritu no está conectado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted anda caminando en la carne y todo lo que le pasa usted cree que es directamente para usted. Porque si usted estuviera conectada con el Espíritu de Dios, entonces aunque el día haya comenzado mal, aunque las cosas no hayan salido como usted quiera, tendríamos por sumo gozo, como dice Santiago, encontrarnos en diversas pruebas o en diversas dificultades. Así que el problema es que usted no ha logrado tener esa conexión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no ha podido identificar cuando el Espíritu Santo quiere hablar a su vida. Y está escuchando las voces de las personas que están alrededor y no la voz que le dice: ánimo, sigue, esfuérzate, sé valiente, que es la voz del Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10 y versículo 27. Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, el discípulo amado, mire, el discípulo que vio, Dios le mostró todo lo que era el fin en Apocalipsis. Juan 10, 27. Dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué sucede con la comparación de una oveja con lo que es su pastor y con lo que somos nosotros y el Señor Jesús? Una oveja es un animalito que es bastante como, no es obediente. Es un animalito que está a un paso de ser una cabrita, porque no comprende. Entonces tiene que tener a un pastor, a un guía, que la lleve por el camino correcto, que le diga dónde va a comer, que le espante las mosquitas, que la lleve por el sendero que debe de caminar. Por eso es que el pastor siempre anda una vara y un cayado, que es algo que parece sí una medio L enrolladita, que es como el que las está llamando. Pero llegan a crear un vínculo tan especial que el pastor muchas veces solamente le habla e inmediatamente la oveja conoce la voz de su pastor. Lo podemos ver nosotros con un ejemplo tan claro como son los animalitos que tenemos en nuestra casa. Generalmente los perritos, casi muchas tienen perritos, y usted ha visto una característica, que cuando usted va llegando a su casa, a veces usted ni ha hablado, solo pone la llave en la puerta, o si tiene un vehículo, estaciona el vehículo, o empieza a caminar y solo sus pasos conoce a ese perrito y empieza a ladrar. Si no, está listo moviendo la colita porque sabe que su dueño acaba de llegar. Y cuando usted habla, pues ya ni digamos, el perrito puede andar lejos, pero si usted le llama por su nombre, ese perrito oye su voz, inmediatamente se regresa donde usted, porque él conoce la voz de su dueño. Entonces, eso es lo que pasa con una oveja. Conoce de tal manera la voz del pastor que cuando el pastor le habla y con su vara o cayado la empujan, inmediatamente ella regresa al camino, al redil. Cuando el Señor Jesús nos está haciendo un paralelismo de las ovejas, cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, porque como usted sabe en la Biblia, nosotros estamos siendo representados por una oveja, que es un animalito que necesita guía a través de un pastor, que en este caso nuestro pastor es Jesucristo. Así que el Señor dice que cuando somos ovejas de su prado, de su rebaño, solo escuchamos la voz de Dios e inmediatamente sabemos que es nuestro dueño. Ellos, las ovejitas, por más que otra persona les quiera hablar, no van a entender su voz, no la van a conocer porque son personas extrañas. Ellas conocen nada más que la voz de su dueño, de su pastor. Así que aquí veamos esta parte en su vida. ¿Qué tanto usted conoce la voz de su pastor? ¿Qué tanto escucha usted la voz de Dios? Estará en la misma conexión con el Espíritu Santo de tal manera que cuando Dios le habla, usted está lista a escuchar la palabra del Señor. Que cuando usted tiene una dificultad, sabe que el Señor le está hablando y le está diciendo,
esto no lo debes hacer, esto es lo que tienes que hacer, o usted necesita una palabra de ánimo y de aliento y sabe perfectamente que su pastor le mandó una palabra a través de cualquier circunstancia. Hemos perdido esa dirección porque no hemos unido nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Nuestros oídos están sucios, nuestra conexión está sucia. Cuando nosotros vamos por un camino lleno de piedras y donde hay muchos árboles, ¿verdad que se pierde la conexión del celular? Y usted agarra el celular así como y empieza. Ay, aquí no da señal, y empieza así con el celular hasta que le dé señal para poder hablar. Qué hermoso fuera que usted empezara, aquí no tengo señal, Señor, aquí no tengo, a tratar de buscar para poder hablar con el Maestro y poder tener esa conexión y entender cuando Dios está enviando una palabra a su vida. El problema con estas ovejas, que ellas si prestan atención a esas voces extrañas, pueden ser desviadas del rebaño. Entonces es donde llegan los lobos y se las pueden comer, o incluso otros pastores de otro rebaño que las pueden robar. Quiero que leamos ahí mismo en Juan capítulo 10, pero unos versículos antes, y vayamos al versículo 8. Dice de la siguiente manera, Juan 10, 8. Todos los que antes de mí vinieron, todo esto lo está diciendo el Señor Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Fíjese bien, ladrones y salteadores. Pero como el pastor dice que las ovejas de él oyen su voz y le siguen, aunque lleguen ladrones y salteadores, dice la parte B del versículo, pero no los oyeron las ovejas. Porque cuando usted ha reconocido que es la oveja del Señor, por más palabra que venga de otro lado, por muchos ladrones y salteadores, usted no se va a mover del redil. Si usted está en la misma conexión con el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Dios, entonces por más voces extrañas que vengan o gente que quiere inquietarla o desanimarla, usted no va a ser movida de la roca firme que es Cristo. Mire, un ladrón, dice el diccionario, que es una persona que hurta y roba en lugares determinados. Por ejemplo, usted va pasando, hay calles aquí en nuestro país que ya son famosas porque no hay asaltan. O por ejemplo, usted sabe que sea donde sea, usted pasa por alguna calle donde está solo o de noche, es seguro que le pueda pasar algo. Entonces ya tenemos como que no, ahí hay ladrones, ahí me van a robar. Un ladrón es una persona que hurta y roba en un lugar determinado. Ahora, hay ladrones en su vida, los cuales usted ya reconoció, y si usted está consciente que en esa calle asaltan, usted no va a transitar por ahí. Entonces, si usted está consciente que hay un ladrón en su vida que le roba y le hurta la conexión con Dios, ¿por qué vuelve a pasar por el mismo lugar? ¿Por qué vuelve a caminar por el mismo sendero donde sabe que va a ser robada y que va a ser hurtada? Salteador. Un salteador es una persona que roba pero en el camino. El ladrón está en un lugar específico, pero el salteador anda en todos lados. O sea que usted puede andar tranquilamente en una calle que no es peligrosa, pero de repente aparece un salteador y viene y la asalta y le roba en el camino. Por lo tanto, no estamos seguras en cualquier parte. El único lugar donde estamos seguras es en la mano del Señor. Ahora estaba leyendo yo el Salmo 39 en la mañana y hay un versículo que me llamó mucho la atención y es el versículo 5 y quizás lo vamos a leer. No estaba, pero el Señor me pone que lo leamos. Salmo 139, 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Imagínense, dice el Señor, detrás y delante, o sea, como que usted agarró y lo abrazó así, y por atrás y por adelante, y todavía el Señor con su mano viene y nos pone otra en la cabeza. Nos tiene realmente guardados en sus manos. Me encantó ese versículo porque yo me imaginé ese momento donde el Señor me estaba abrazando y estaba poniendo su mano sobre mí y me decía, no te muevas, por más que quieras irte por un lado o por otro, yo te tengo tomada de mi mano.
Yo te tengo abrazada. Si alguien quiere venir y lanzar pensamientos en contra tuya, mi mano está cubriendo. Si alguien quiere dañar tu corazón, mi brazo está cubriendo. Si alguien quiere atacarte por la espalda, yo te tengo rodeada atrás también. Entonces, la oveja, cuando está realmente conectada con el Señor, así vengan ladrones, salteadores, sabe que ese salmo es rema en su vida, que detrás, delante y sobre su cabeza está cubierta por el Señor. Porque la conexión que tiene con su pastor no le permite escuchar otras voces, otras frecuencias. ¿Se ha fijado usted que en aquellos radios antiguos, ahora pues ya no usamos muchos radios, pero en aquellos tiempos de aquellos radios grandes, cuando usted tocaba la perilla, de repente se metían otras frecuencias? Sucede, ¿sabe usted? Cuando usted ha visto las radios con las que hablan, por ejemplo, en los bancos acostumbran a tener esa radio y se comunican con otra sucursal a través de una radio. A veces se meten frecuencias y escuchan la voz de otra persona. Eso es alguien que vino e interfirió en medio de una conversación o de lo que se está llevando a cabo en ese momento, de la instrucción que se está impartiendo. Entonces lo mismo hace Satanás. Si usted tiene una frecuencia ya con el Señor establecida, una conexión, él va a querer interferir y él va a querer venir y mover esa perilla y querer entrar en medio de esa conversación para que la conversación se desvíe o para que usted ya no esté conectada con el Señor, sino se conecte con él y entonces quiera hacer los deseos de la carne y no la conexión que tiene con el Señor. Porque el enemigo puede robar dentro del lugar donde usted esté, donde usted se sienta más segura, allí puede llegar el enemigo y robarle. Pero cuando usted está atento a la voz de Dios, atenta a la voz de su pastor, conectada con el Espíritu Santo, aún está en el lugar más seguro y quieran venir a atacarla, usted no va a ser movida, porque usted está en la misma sintonía con su pastor. Mire, alguien muy importante en la palabra del Señor es el apóstol Pablo. Y él había reconocido de saber y aprender cómo escuchar la voz de Dios. Y para eso quiero llevarlas a Hechos capítulo 16 y vamos a leer del 6 al 10. Hechos capítulo 16. Versículo del 6 al 10. Dice de la siguiente manera: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendiendo a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Quién le llamaba? Dios. Para que les anunciásemos el evangelio. Mire qué bonita esta porción en la que 2 veces el apóstol Pablo quería ir a 2 lugares diferentes, pero dice que el Espíritu Santo le dijo: no, ahí no quiero que entres, ahí no quiero que entres. ¿Qué tal que Pablo no obedece la voz del Espíritu, sino que, pero yo quiero ir, pero me quedé en el camino, o yo ya planifiqué pasar por ese lugar? Probablemente hubiese llegado a sufrir a que lo apedrearan, a que no recibieran bien la palabra. No sé qué podría haber sucedido. Sin embargo, él fue obediente y no fue. Pero dice que luego tuvo un sueño y ya el Señor le dijo sí, porque dice que Dios nos llamaba para que anunciásemos. Entonces Dios ya le dijo: sí, ahí puedes ir, vas a encontrar a un hombre que te va a ayudar y que vas a ayudar tú a Macedonia. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía una conexión tan directa con el Señor, que el Señor le hablaba de una manera especial. ¿Sabe por qué? Porque yo le digo algo: cuando usted viene y dice, y el Espíritu le dijo que no fueran, pero el Espíritu Santo no está personificado como persona.
El Señor Jesús no estaba como una persona ya en ese tiempo. ¿Cómo es que ellos lograron entender que no tenían que ir? ¿Cómo escucharon ellos o quién les dijo que no fueran allí? Fue el Espíritu Santo, pero ¿de qué manera? Y eso es lo que tenemos que aprender, a cómo comunicarnos con el Espíritu Santo. Cuando está esa misma conexión, vamos a comprender que Él nos puede hablar de cualquier manera. Hay ejemplos en la Biblia donde una burra habló, una piedra habló, el mismo Señor lo dijo: si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Eso quiere decir que el Señor puede utilizar cualquier lugar, cualquier persona, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación para poder hablarnos. Y si usted no está en la misma conexión que el Señor, difícilmente va a poder identificar lo que el Señor le quiere decir. Recuerde que nosotros, como les comentaba anteriormente, estamos compuestas por cuerpo, alma y espíritu. Cuando su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, nos volvemos sensibles a su presencia, a su voz. ¿Cómo yo logro esa conexión? Buscando de la presencia de Dios, teniendo más intimidad con Él. No una oración donde yo dame, provéeme, ayúdame, bendecime, salvame, saname, sino una relación de intimidad con Dios, donde yo pueda compartir con Él mi vida, mi tiempo, adorarlo, alabar su nombre, poder exaltarlo, poder decirle lo hermoso que es el tener una comunicación, un tiempo de intimidad, de conocerse. No un tiempo en el que usted le esté pidiendo por sus necesidades, sino un tiempo donde pueda intimar con Él. Y eso es a través de la adoración, de la oración, de la lectura de la palabra, de la búsqueda continua de Él. Porque le digo una cosa, ¿de qué sirve que usted, por ejemplo, esté conectada en la noche o en la madrugada, digamos, o en la mañana haciendo una oración, pero en el transcurso del día, en todo lo que va de las otras horas, no hay ningún tiempo de intimidad con Dios? En vez de escuchar música cristiana, escucho otro tipo de música. En vez de ver algo productivo en la televisión, veo cosas que no me producen nada. Paso tiempo en las redes sociales, paso tiempo chismeando con mis amigas o con las vecinas. Entonces no estoy aprovechando el tiempo en tener intimidad con Dios. Cuando usted tiene una relación con alguien y quiere acercarse más y más, las horas, porque son horas, hablando por teléfono no alcanzan. Cuando usted ya está casada, ¿verdad? Solo, ya voy a comer, adiós, adiós. Mientras eran novios hablaban 2-3 horas, compraban el plan de pago de llamadas ilimitadas. Lo mismo tiene que ser con el Espíritu de Dios, una llamada ilimitada, todo el día, constantemente. Usted puede ir en el bus, puede ir en el carro, puede ir caminando y puede hablar con el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice en su palabra que Él es omnipresente, por lo tanto, Él está en todo lugar. Así como está aquí, está donde usted está en China, está en Francia, está en Asia, está en Europa, está en Estados Unidos, está en todo el mundo. Por lo tanto, el Señor está junto a usted para poder hablar, para poder comunicarse. Cuando usted está tan identificada con el Señor de esa manera, usted va a entender las respuestas de Dios, va a entender la voz de Dios a través de cosas tan insignificantes, pero que son clave para su vida. Por ejemplo, a través de un niño, a través de una oración, a través de visiones y sueños, a través de la Biblia, a través de una predicación, de una alabanza, etc. Recuerdo un ejemplo que les voy a decir de una vez. Recuerdo que el Señor me habló mucho en la porción donde habla de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces yo estaba con esa porción y Señor, y de repente un día andaba fuera de San Salvador y había un gran tráfico. Yo que me detengo en el tráfico, cuando de repente vuelvo a ver para arriba y un bus estaba totalmente tapizado de color rojo y en la parte de atrás tenía una imagen de unos panes y unos peces y decía el versículo de Lucas. Entonces yo me impacté, yo dije, Señor, me estás hablando. Imagínese qué insignificante el lugar donde Dios le puede hablar. Usted lo puede ver insignificante, pero cuando usted está en conexión con el Espíritu Santo, usted rápidamente entiende esas palabras.
No necesita que venga un profeta a decirle lo que usted necesita o que Dios se presente y le hable audiblemente. Usted escucha una predicación y escucha la respuesta. Usted lee la Biblia y justamente eso que está leyendo es lo que Dios quiere darle de respuesta. Usted entra a las redes sociales y alguien escribe una palabra, alguien le manda una palabra y es justamente lo que usted está necesitando. Así que es tiempo de que usted se pueda conectar con el Señor y abrir su oído espiritual y escuchar lo que Dios quiere decirle en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cuando usted esté esperando que Dios venga y le hable, y que venga, es que yo quiero que Dios me hable a mí o que mande a alguien con una palabra profética, entonces usted no está identificada con la voz de Dios. Entonces usted no está conectada con el Espíritu Santo, porque Él le puede hablar en cualquier lugar y en cualquier momento. Dice el Salmo 40, quiero que vayamos al Salmo 40. Salmo 40. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó, dice, a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo es que lo hizo el rey David? Pacientemente. Cuando nosotros comenzamos una relación íntima con Dios, no es que Dios ya ahorita usted oró y ya al día siguiente Dios le contestó. No siempre será así. Muchas veces el silencio de Dios representa una espera o representa un no, pero cuando usted está tan identificada y conectada con la voz de Dios, aprende a entender esos lapsos, porque cuando pacientemente, como el rey David, esperamos la voz de Dios, Él va a escucharnos. Dice que cuando esperó pacientemente, entonces Jehová inclinó su oído. ¿Cuánto tiempo pasó el rey David ahí? No lo sabemos. Pudieron ser días, meses, años esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo está dispuesta a esperar, escuchar la respuesta de Dios? Necesitamos orar, leer la Biblia, buscar tiempo de intimidad con Dios, pero algo muy importante que no debemos olvidarnos. Y es que aunque hagamos todo esto, pero nosotras no cortamos toda relación con la carne, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Porque aquel, dice la Biblia, que hace las cosas de la carne está satisfaciendo su carne. Por lo tanto, está satisfaciendo al enemigo, no a su Señor, a nuestro pastor, a nuestro Dios. Está satisfaciendo los deseos de su propia carne, de su concupiscencia. Entonces es muy importante que no se lo busque, Señor, que no solamente quiera estar cerca de Él, sino que corte toda relación con la carne, toda mente. Todo lo que dice Gálatas 6, lea Gálatas 6 y ahí lo va a encontrar: mentira, chambre, gritería, adulterio, fornicación, el tomar y muchas otras cosas más. No solamente veamos esos pecados que se ven a la vista pública, sino también los que hay internamente: una falta de perdón, un mal pensamiento, una mentira, un chisme, una murmuración, una crítica. Todo eso también es parte de los deseos de la carne que nosotros estamos satisfaciendo. Cuando a su vida llega un rumor y usted presta el oído, está satisfaciendo la carne. Cuando usted en su mente está tratando de juzgar a otra persona, está satisfaciendo su carne. Y quiero que vayamos, para ir finalizando, a Proverbios capítulo 8. Proverbios 8, 34, versículo 34 y 35. Dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Fíjese bien. Bienaventurado. ¿Qué bienaventurado? Es doblemente bendecido. O sea que no solo recibo una bendición, sino dos.
Pero ¿cómo la voy a recibir? Si usted escucha a Dios. ¿Pero de qué manera? Mire cómo dice, velando a mis puertas cada día. Como cuando usted, por ejemplo, recuerde los viernes negros, que antes era solo en Estados Unidos, hoy es en todos los países. Hemos podido ver en la televisión, cuando se acerca esa fecha, que hay gente que literalmente duerme afuera del supermercado, afuera del almacén, para que al abrir las puertas sean los primeros en adquirir los electrodomésticos baratos. O viene un artista famoso o alguien que queremos ir a ver. Hay gente que hace colas interminables y duerme a las afueras del estadio o del teatro para poder ver a su cantante favorito. Como si esas personas o ustedes mismas lo han hecho. Hoy no van a aguardar, a velar a las puertas de nuestro Dios por una respuesta, por escuchar su voz, por poder recibir esa confirmación de parte de Dios. Y aguardando, dice, a los postes de mis puertas. No solamente cuando está hablando, velando a mis puertas cada día, en la entrada principal, pero cuando dicen los postes, en las orillas. O sea, no importa donde yo esté, pero media vez esté velando para que Dios pueda escucharme. No importa cuánto tiempo pueda pasar si yo estoy velando para que el Señor se conecte conmigo. Entonces, el que haga eso, si usted viene y vela a las puertas de Dios constantemente, todos los días, porque dice la palabra de Dios cada día, no solamente cuando hay necesidad, cuando tengo un problema, es todos los días. Entonces, si usted hace eso todos los días, dice que hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces se va a hacer vida en usted el Salmo 41. Pacientemente escuché a Jehová y se inclinó a mí su oído. Entonces ahí se va a inclinar el oído del Señor y le dirá: que deseas te será hecho. Así que, mis queridas chicas de fe, es tiempo que usted aprenda a conectarse con el Señor, que ya no esté buscando personas que oren por usted o que alguien le dé una respuesta cuando usted la tiene en sus manos. Cuando usted simplemente platique con Dios y converse, Él puede darle una respuesta de cualquier lugar, en cualquier momento donde usted menos lo espera. Es tiempo de agudizar su oído, de poder conectarse con el Espíritu Santo y poder ser uno y poder entender la respuesta que Él le quiere dar. Y entonces ser como el apóstol Pablo, que Dios a través de sueños o a través de un sentir le dijo: no lo hagas, no vayas. Y así usted tendrá la respuesta de Dios. La voy a invitar a que pueda inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, te damos a ti toda gloria y honra y te agradecemos por este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra, podemos hablar de ti, podemos estar en comunión contigo. Señor, queremos pedirte perdón si hasta este momento no hemos tenido una conexión contigo. Si lo hemos hecho solamente en momentos donde hemos tenido una necesidad, solamente en momentos donde decimos ya no podemos más, necesitamos tu mano que nos tome, que nos levante. Perdónanos, Señor, por haber llegado hasta ese punto cuando todos los días debería de ser una constante comunión e intimidad contigo. Señor, que no haya necesidad de buscar otras personas para encontrar una respuesta. Que seamos esas ovejas que escuchen e identifiquen la voz de su pastor, de manera tal que ningún ladrón ni salteador pueda venir e inquietarnos en nuestro redil. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido que agudices el oído de cada una de mis hermanas que están conectadas, que se conectarán o que escucharán este mensaje de nuevo, y que tú puedas en esta hora avivar ese fuego en sus corazones por la búsqueda continua de tu presencia, por querer vivir una vida en santidad, por querer cortar toda conexión, todo nexo con la carne y poder santificarnos, por lo cual tú ya lo hiciste para ti. Señor, permite que nuestro espíritu esté conectado con tu espíritu. Prometemos, Señor, serte fiel
buscarte, intimar contigo para poder escuchar tu respuesta, tu palabra, tus opiniones y poder encomendar a ti nuestro camino, porque entonces todo, absolutamente todo nos saldrá bien. Gracias por la vida de cada mujer que se conectó, las que lo harán después. Por favor, Señor, te pido que puedas inquietarnos a buscarte más, inquiétanos a querer estar más en tu presencia. Sabemos que estamos, como dice tu palabra en el Salmo 139, rodeadas detrás, adelante de ti y con tu mano en nuestra cabeza. Que nada malo nos sucederá mientras estemos en tus manos, y que si algo malo nos pasa porque tú lo has permitido, pero que a través de la intimidad contigo podamos entender que el estar en tu mano no es suficiente, que tenemos que saber estar en ese lugar, y lo único como lo vamos a conseguir es a través de pasar tiempo contigo. Gracias, Señor. Arregla, coordina la frecuencia de mis hermanas para que todas puedan estar en sintonía con la voz del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor me la bendiga. Nos alegra mucho el que estén aquí con nosotros en nuestro programa íntimo de Dios aquí en Chicas de Fe. Un fuerte abrazo y recuerden que las esperamos la próxima semana. Comparta esta enseñanza en sus redes sociales para que más personas puedan acercarse a los pies de Cristo.